estudio de esta ocasión se trata acerca del diluvio. Vamos a hablar acerca del diluvio. Ya hemos venido estudiando sobre temas de bastante importancia con respecto a la formación teológica. Hemos venido estudiando acerca del capítulo 6 del libro de Génesis, desde el capítulo 1, todos estos capítulos. Pero los estudios anteriores tienen más que ver con la participación del ser humano en el desarrollo de la historia. Y el estudio anterior hablábamos acerca de cómo fue que el ser humano llegó a mezclarse entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hemos estudiado todo eso ya. El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a abordar el tema del diluvio. El capítulo 6, 7, 8 y 9 del libro de Génesis, de cómo fue que el diluvio llegó a la tierra. Prácticamente vamos a encontrar algunos detalles. Vamos a estudiar en este estudio, en esta oportunidad, el diluvio como evento y los antecedentes que llevaron al diluvio. Es decir, cuáles fueron las razones por las cuales el diluvio fue la herramienta que fue usada para destruir lo que vivía, todo lo que existía antes del diluvio, antes en aquella generación antediluviana, cómo fue que llegó a ser destruido todo. Muy bien, vamos a iniciar en esta ocasión hablando de que el diluvio, prácticamente hay dos diferentes interpretaciones con respecto al diluvio. La número uno es que hay una gran cantidad de personas e incluso teólogos y algunos estudiosos bíblicos que consideran que el diluvio en realidad fue algo local, que no fue un evento mundial de efectos mundiales, que fue un diluvio local, que fue la inundación de lo que en aquel momento o que ahora se conoce como el área mesopotámica, la región de Mesopotamia, en donde después Abraham, Isaac y todas las generaciones vinieron a poblar esa área de la tierra. Algunos dicen que no existe agua suficiente en el mundo como para que 40 días y 40 noches lloviendo, es decir, hablamos de agua de lluvia, ¿no? Claro que la tierra tiene mucho más agua que tierra, pero la mayoría de especialistas que apoyan esta interpretación de que el diluvio fue un evento local, toman como argumento la idea de decir esta idea de que no existe ninguna posibilidad científica de que 40 días y 40 noches lloviendo sea suficiente para poder inundar todo el planeta Tierra según lo registra la Biblia, que llegaron a niveles en donde ni un árbol y todas las partes más altas de la tierra quedaron completamente sumergidas en el agua. Entonces, algunos científicos dicen, pero ¿cómo pudo haber sido posible eso? No tiene ninguna explicación lógica ni científica para poder llegar a comprobar de que en 40 días y 40 noches lloviendo, entonces la tierra haya quedado inundada. Entonces, es muy posible que el problema vaya un poco más allá y no solamente se trate de un diluvio nada más. Cuando nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, se nos dice que Dios había colocado aguas arriba de la expansión, es decir, de la atmósfera. Dios había colocado aguas ahí arriba y habían aguas aquí abajo. Y dice la Biblia, si leemos el capítulo 6, dice que Dios abrió los abismos de las fuentes internas de la tierra y surgió y brotó agua desde adentro, y también se abrieron las cataratas de los cielos, hablando del agua que había quedado arriba de la atmósfera de la tierra, y también cayeron a la tierra. Entonces no solamente estamos hablando de 40 días de lluvia, nada más, estamos hablando de una serie de acontecimientos. Por lo tanto,
pensar que el diluvio fue un evento local y que solamente afectaría a las personas que vivían en la región de Mesopotamia, en realidad está un poco fuera del contexto bíblico y de las condiciones geológicas que gobernaban la tierra, por decirlo así, antes del diluvio. Muy bien, la otra interpretación que se desprende es que el diluvio fue universal, es decir, en todo el mundo. Y esta interpretación pues goza de la mayoría de los cristianos. Creemos que fue universal por muchas razones, por las razones que acabo de mencionar. Las condiciones de la tierra eran diferentes antes del diluvio, las condiciones geológicas, las condiciones sociales, que ya luego vamos a hablar de eso, y entonces el diluvio fue la respuesta que el mismo hombre cosechó de todo lo que había estado haciendo y destruyendo la hermosa creación de Dios. No sé si ustedes habrán notado que hay un fenómeno natural en todas las cosas que existen. Generalmente las cosas que cuestan más realizar y las cosas extremadamente más bellas y más hermosas y de mucho más valor son las que tienden a dañarse más fácilmente. Ahora, imaginémonos la tierra recién salida de las manos del Creador. Un mundo perfecto, estructuralmente perfecto. Claro, el pecado ya había entrado en este momento, pero el daño que el pecado había efectuado en la arquitectura de la tierra no había sido tan grande como el efecto que había tenido en la vida de las personas. Las personas mismas, los seres humanos mismos, habían degenerado el código genético del ser humano mismo, buscando y ambicionando posiciones más allá, la inmortalidad y muchas cosas que ya hemos mencionado en otros temas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió o qué es lo que pasa? Bien, la tierra era perfecta. Así que el daño que se le hizo a la tierra fue severo, y ahora vamos a ir a mencionar algunos detalles que necesito que hablemos sobre el diluvio precisamente. ¿Qué entendemos por diluvio? Cuando nosotros hablamos de diluvio, generalmente viene a nuestra mente la idea de mucha lluvia, inundación. Se inundó y cayó un diluvio de agua, y para referirnos a que cayó muchísima agua. Un diluvio de agua inundó una región por allá y lo asumimos de que fue un diluvio. Pero cuando la Biblia habla de diluvio, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Vamos a ver lo que nos dice la etimología de la palabra diluvio. La palabra diluvio en el capítulo 6 de Génesis, que es donde se menciona por primera vez, se dice Mabul. Así es como, esa es la palabra en hebreo, Mabul, que significa diluvio. Ahora fíjense algo más. Esta palabra Mabul muy probablemente proviene del asirio Nabalu, que significa destrucción. Es decir, diluvio o Mabul, de la palabra hebrea en el capítulo 6 de Génesis, no solamente significa inundación, como lo hemos llegado a interpretar, sino que al estudiar la raíz de donde viene la palabra Mabul, también significa destrucción. Así que no estamos hablando únicamente de un diluvio, de una inundación provocada por el agua. Estamos hablando de una destrucción que va más allá de una simple inundación. Ahora, la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, tradujo este término Mabul como cataclismos. Y cataclismos o cataclismos significa en español, que es muy entendible, cataclismo. Ahora, cuando hablamos de cataclismo, ahora ya nosotros estamos entendiendo el concepto un poco más cercano a la realidad. Significa gran trastorno mundial producido por el agua. También significa desastre muy grave que se produce en el planeta como el producto
como el producido por un terremoto o tifón. A ver, estos dos conceptos me gustan porque están incluidos dentro del concepto, del significado de lo que es cataclismo. La palabra cataclismo entonces significa gran trastorno mundial producido por el agua, lo que significa que el agua está involucrado en un cataclismo. Pero no solamente el agua, no solamente lluvia, no solamente un huracán, sino también que es un desastre muy grave, según esta definición del diccionario, que se produce en el planeta, es decir, que este cataclismo es de proporciones mundiales. Y es tan así, tan grave, que es como el producido por un terremoto o un tifón. Lo que claramente nos deja esta idea de que en el Mabul o el diluvio que ocurrió hace muchos años, también parte de ese Mabul debemos entenderlo, de que también pudo haber terremotos, huracanes, vientos huracanados, lluvia y una secuencia de distintos y diferentes sucesos cataclísmicos de proporciones mundiales. Es decir, según la Biblia, según el término diluvio, implica una destrucción a nivel global, a nivel mundial. Y es una destrucción en la que el agua, no solamente el agua, pero el agua está involucrada. Según el capítulo 6 de Génesis, Dios abrió las cataratas del cielo, del agua que estaba arriba, y también las fuentes del abismo. Y toda esa agua surgió. Ahora, ¿cómo fue que abrió las cataratas del abismo? Todos sabemos que las cataratas, es decir, que la tierra solamente se puede abrir a través de un movimiento telúrico, lo que conocemos como sismos o terremotos. Por lo tanto, en el proceso, en el desarrollo del diluvio, también hubo terremotos. Ahora, miren qué tan grande estaba, que en algún momento estudiamos que la tierra no fue hecha así como la vemos ahora, que Europa queda por allá, que América por acá, que Australia por allá. Si nosotros pudiésemos tener un mapa en este momento, podríamos ver que en algún momento, si uniéramos todos los pedacitos de la tierra que hay en todo el mundo, llegaríamos a una sola conclusión, de que la tierra alguna vez estuvo unida en un solo continente. De hecho, la Biblia en la semana de la creación nos enseña que Dios hizo la tierra, no hizo los continentes. Es decir, que Dios hizo un solo continente donde estaba la tierra y aparte estaba el agua. Dios no hizo un desorden como el que vemos ahora. Dios hizo algo ordenado y perfecto. Fue el diluvio, fueron los terremotos, fueron toda una serie de acontecimientos cataclísmicos involucrados en el diluvio que llevaron a la separación de los continentes. Cuando el término dice que se abrieron las fuentes, Dios abrió la fuente de las aguas del abismo, significa que los eventos naturales que ocurrieron posiblemente pudo haber sido terremotos. Claro está, toda la naturaleza fue creada por Dios. Dios tiene el control de los eventos cataclísmicos en la tierra. Cuando la Biblia dice que el diluvio fue el juicio para la generación antediluviana, cuando leemos Hebreos, significa que Dios, a través de esos movimientos naturales cataclísmicos, fue el que llevaba a cabo el desarrollo del juicio para la generación antes del diluvio. De modo que la palabra cataclismos significa un evento o eventos a través del diluvio que llevaron a la destrucción de la generación antediluviana. Ahora bien, ¿qué fue lo que llevó a la destrucción de la especie antediluviana? A veces cuando hablamos del diluvio llegamos a pensar que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios, o de pronto que es un Dios dictador, y en vez de amarlo, lo que hacemos es tenerle miedo y decimos, no, ya la Biblia dice que al final no va a ser a través de agua, sino a través de fuego, y entonces yo le obedezco a Dios porque si no me voy a quemar. No se trata de eso. A veces
queremos culpar a Dios por todas las cosas que pasan y queremos pensar que todo lo malo que ocurre es un castigo de Dios, pero no es así. En realidad Dios no castiga a nadie. Las cosas malas que ocurren en la vida es porque el hombre mismo en su rebelión y desobediencia contra Dios ha cosechado esas cosas. Cuando vemos en la Biblia, vemos acá que lo que Dios ha manifestado, el acto más grande que Dios ha manifestado en la historia es enviar a su Hijo para morir por la humanidad. Por lo tanto, no podemos pensar en un Dios que está buscando quién es el culpable para castigarlo. Ahora, el hombre tiene un enemigo común. Ese es el mismo enemigo de Dios, el enemigo del hombre. Es Satanás. Y Satanás es el que incitó a Caín a que matara a su hermano. El mismo que incitó a que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres. Y es el mismo que incita a que haya tanta maldad en la tierra. Y la maldad trae como consecuencia destrucción. Por lo tanto, Dios había enviado profetas a la generación antediluviana. Les envió a Enoc al principio con una profecía a través de la vida de Matusalén. Ya lo estudiamos. Pero también les envió a Noé, un gran predicador que durante 120 años estuvo predicándole a la generación antediluviana un mensaje de arrepentimiento y de juicio. Y las personas no se arrepintieron de sus pecados. Dios envió un mensaje de advertencia, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de buenas nuevas de salvación. Hasta envió durante ese tiempo construir un arca a través de Noé. Y la construyeron con el fin de que la raza humana se salvara de la destrucción inminente. El hombre, como siempre, no gusta escuchar a Dios. Y es su propia maldad, es su propia rebelión que conlleva la consecuencia de la destrucción. Y al final entonces queremos culpar a Dios por las cosas que suceden. Lo mismo ocurrió con el diluvio. El diluvio fue la respuesta, fue la consecuencia natural de una generación malvada, rebelde, que hacía todo lo que Dios decía que no debía hacerse. A veces nosotros pensamos en un Dios como un Dios caprichoso. Señor, quiero hacer a un Dios caprichoso que piensa así: hagan lo que yo digo que tienen que hacer porque yo lo digo y punto. No es así. Dios en su infinita sabiduría nos dice: hagan esto porque les va a ir bien. Hagan aquello y les va a ir mal. Pero quienes deciden son ustedes, es decir, somos nosotros. Nosotros decidimos qué hacer, lo correcto o lo incorrecto. Pero Dios nos pone a elegir. Siempre fue así. Y Dios le dio esta opción a la generación antediluviana: escojan. Ahí está el arca, ahí está el predicador, ahí les tiene el mensaje, les ha explicado qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora ustedes decidan. Y la generación antes del diluvio comenzaron a burlarse y a aumentar su grado de rebelión contra Dios. Aumentaron su pecado. ¿Qué podía hacer Dios? Nada más ver cómo el hombre se estaba destruyendo a sí mismo. Al destruir la creación de Dios, se estaba destruyendo a sí mismo. Es decir, que en un momento también la capa protectora de la tierra se rompió. Las aguas estaban allá, cayeron. Por eso es que la Biblia dice que Dios abrió las cataratas de los cielos y cayó el agua que estaba allá. Y las fuentes de las aguas también. Los científicos han llegado a la conclusión que, científicos obviamente cristianos, dicen que antes del diluvio hubo un fenómeno del calentamiento global de proporciones tan grandes que la tierra tuvo movimientos telúricos, terremotos que nunca antes habían sucedido. Imagínense ustedes, nunca en la historia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La maldad del hombre. Fíjense lo que nos dice Lucas 17, 26 y 27. Como en los días de Noé, así será
en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Luego nos dice Génesis 6:5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense qué interesante. Nos deja claro el capítulo, nos deja claro este versículo, que la situación de Noé, la situación social en los días de Noé es como que se vuelve a repetir, que en nuestro tiempo la condición está igual que en los días de Noé. Todos estaban haciendo lo que querían. Todos hacían exactamente lo que querían. Imagínense ustedes, ahora las personas dicen, no, yo no tengo Dios, yo no tengo a nadie, no tengo a quien darle cuenta. Me encanta esta frase que dice, se casaban y se daban en casamiento. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué cosa es casarse? Eso lo entendemos. Pero darse en casamiento, ¿qué cosa es? Fíjense, comían, es decir, comían todo lo que querían, bebían todo lo que ellos querían. Y yo imagino que allí habían bebidas alcohólicas y drogas y se sabe qué cosas más. Luego dice, oye, comían, lo está diciendo en el sentido de que era una perversión. Comían quién sabe qué. Bebían pervertidamente. Se casaban fuera de los términos de la voluntad de Dios. Y ahora, y se daban en casamiento. Algunos estudiosos de la Biblia, especialistas, dicen que esta frase, se daban en casamiento, está muy ligada a la homosexualidad y al lesbianismo moderno, en donde darse en casamiento implica hombres con hombres y mujeres con mujeres, lo que dice Romanos 1:18 al 31. Es decir, que este pecado fue el colmo de la maldad del hombre ante Dios. El problema es que vivimos en una generación en donde vemos esas cosas como normales ya. Es decir, las personas que nacimos allá antes del 2000, no voy a decir cuándo, las personas que nacimos antes del 2000, hay muchas cosas que para nosotros ahora no son normales. Pero las personas, por ejemplo, para mí, yo tuve que aprender computación, nací en una región donde no habían computadoras, y claro, tengo ya mis años, y tuve que aprender computación ya joven. Y entonces, para mí eso no era normal, era adaptarme a circunstancias sociales distintas, a una época diferente. Pero los que nacieron del año 2000 hacia acá, ya desde pequeñitos están con el smartphone, están con las computadoras, con los PlayStation, Xbox y todas esas cosas que ha venido a revolucionar la tecnología. Y para ellos eso es normal, algo que para nosotros no era normal. Entonces, estamos viviendo en un tiempo en el que ver dos mujeres juntas besándose, pues eso es normal. Pero para los que nacimos allá por el 1980, 80 y algo, eso no es normal. Crecimos en una infancia en donde eso era terrible, no se miraba, eso, Dios mío, eso era terrible, una cosa fuera de lo común. Pero para ahora, incluso en las diferentes iglesias, eso es normal. Y no es que el mundo está evolucionando, es que el mundo se está degenerando. Y no es que la iglesia está evolucionando, es que la iglesia se está degenerando. Es que el pecado está entrando a la iglesia de algún modo y estamos nosotros permitiéndolo. Ahora, cuide usted de no caer y no ser partícipe de estas situaciones. Es decir, que en los días de Noé las cosas estaban igual que hoy. O ahora las cosas están igual que en los días de Noé, antes del diluvio. Fíjense lo que dice el capítulo 6 de Génesis y el versículo 5. Y vio Dios, oiga bien,
vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. ¿Qué cosa? Mucha maldad. Mucha en todo el sentido. Y luego dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo quiero leerles a ustedes el capítulo número 11, perdón, el versículo número 11 y 12. Mira lo que dice. A la vista de Dios, la tierra se había corrompido. Habla de corrupción, de pecado, de maldad. Y estaba llena de violencia. Oye, la tierra, estamos hablando en términos globales, se había corrompido. Y estaba siempre la tierra en términos global llena de violencia. Versículo 12. Miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida. De nuevo, está llena de maldad la tierra entera. Que toda la gente había corrompido su camino sobre la tierra, se había llenado de pecado y se había vuelto violento en toda la tierra. Así que dijo Dios, decidí poner fin a todo ser viviente porque toda la tierra está llena de maldad a causa de ellos. Por eso los destruiré con la tierra. Es decir, que lo que llevó a la destrucción antes del diluvio fue la maldad generalizada. Todo el mundo, toda la tierra se había vuelto, no es que eran pecadores, es que eran pecadores porque ya nacieron con la naturaleza pecaminosa como nosotros. Pero la maldad la habían multiplicado y se habían rebelado contra Dios. Y en toda la humanidad de aquel tiempo, que eran muchos millones al igual que hoy, solamente había una familia que se había preservado obediente a los principios de Dios, y esa familia era la familia de Noé. Imagínense ustedes en todo un país, vamos a decir Estados Unidos, que tiene una cantidad de unos 360 millones de habitantes, o pongamos tu país donde estás viendo este video, no sé cuántos millones tenga tu país, pero tiene muchos millones más, o muchos millones de habitantes. Imagínate que de todos esos millones solo hayan 8 personas que delante de Dios estén obedeciendo lo que Dios dice, que estén consagrando su vida al Señor. ¿Qué crees que suceda? Los juicios de Dios están viniendo sobre la tierra, pero están viniendo precisamente porque hay un gran nivel de incredulidad, de rebelión y de maldad. El hombre solo piensa en hacer maldad. El hombre solo sigue pensando y planifica la maldad. Y cada día más se vuelve más planificador y más organizado para la maldad. Y esa fue la razón por la que el diluvio vino. Ahora, ¿qué tipo de maldad? Vamos a estudiar algunas características de la generación antediluviana. La número 1, se casaban y se daban en casamiento. Ya explicamos qué era eso. Casarse es una cosa y darse en casamiento es otra cosa. Y algunos a lo mejor no podrán estar de acuerdo, pero yo no puedo ir más allá del análisis del texto precisamente. Y si el texto bíblico eso es lo que arroja en su análisis, yo lo siento mucho por algunos, pero no debo apartarme de la verdad. Se casaban y se daban en casamiento, es decir, que no solamente hacían casamientos y bodas arregladas por intereses económicos, por intereses sociales, por intereses financieros, sino también que se daban en casamiento, es decir, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Es el énfasis del texto. Esa era la característica de la generación antediluviana. Una depravación total. Su longevidad, imagínense ustedes, 969 años.
Imagino que Matusalén pudo conocer a su papá y a su abuelo y a su tatarabuelo. No sabemos si es posible que haya conocido hasta Adán. Lo que sí podemos saber es que durante ese tiempo bien podían estar 7 generaciones juntas y poderse transmitir el conocimiento la una a la otra con el fin de avanzar. El problema es que toda esta generación se había depravado delante de Dios. Por lo tanto, estas generaciones, la sabiduría y todo lo que tenían eran tan grandes, y lo peor de todo, que lo aplicaban única y exclusivamente a la maldad. La maldad y la maldad era su mínimo común denominador en todo lo que pensaban y hacían. Y con esa tremenda longevidad que tenían, en 900 años de pura maldad, 900 años de entrenar a sus hijos y sus nietos en la maldad, 900 años de estar planificando cuál sería su mayor rebelión contra Dios. 900 años de no usar libros, de no usar tantas cosas porque eran súper inteligentes. 900 años de rebelarse contra Dios, de degenerar el código genético del hombre mismo. 900 años de experimentos con animales, de crear cosas, monstruos que Dios no había creado. 900 años. La maldad era grande en la tierra. La tercera característica de la generación antediluviana era su inteligencia. Fíjense ustedes, una generación que no tenía necesidad de libros, pues porque ya todo lo tenían. Eran seres humanos recién salidos de la creación de Dios. ¿Qué defectos podrían tener? Claro, el pecado, que era el defecto, pero el pecado tenía un efecto espiritual que después se fue dando en un efecto físico. Su inteligencia. Algunos estudiosos dicen que el menos inteligente de la época antediluviana era como el más inteligente de la época de hoy. Es decir, si Einstein solamente usó el 9% o el 10% de su coeficiente intelectual, aquellos hombres podían usar su 100% de coeficiente intelectual. Por eso la Biblia dice que eran gigantes, tal vez no tanto en estatura, sino en su inteligencia y en la maldad que hacían. Por eso eran hombres de renombre, valientes. Esta era una característica interesante. Ahora, ¿qué podrían hacer con tanta inteligencia? Díganme ustedes. ¿Qué podrían hacer con tanta inteligencia? ¿Naves espaciales? Muy seguramente. ¿Aviones? Seguramente. ¿Habría electricidad? Muy seguramente, y diferentes fuentes de electricidad. ¿Autos? A lo mejor cosas mejores. Es decir, con tanta inteligencia y tanta longevidad, ¿qué no podían hacer las personas antes del diluvio? Nosotros hemos desarrollado un concepto equivocado de las personas antes del diluvio. Creemos que eran montañeses y que andaban con taparrabo, una cosa por delante que les tapaba y por atrás también. No es así. Unas personas con el coeficiente intelectual y con la casi perfección que tenían antes del diluvio eran personas que podían hacer cualquier cantidad de experimentos científicos que ahora se están dando. Clonación seguramente lo hacían. Hay algo que yo me he preguntado siempre: ¿por qué hubo un tan radical cambio entre la generación que vivía 900 años y después del diluvio, que solo vivían 100 y algo de años? Claro, Dios dice que vivirían nada más 120 años, pero era a la generación el tiempo, como quien dice, de gracia que les estaba dando. 120 de años. Pero después de allí, 120 años, 100 y algo de años, es la edad promedio del ser humano. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿De dónde provienen las razas? El hombre, en su inteligencia antes del diluvio, comenzó seguramente a hacer experimentos con el hombre mismo.
por buscar la raza perfecta e inmortal, y de por ahí viene el enanismo, por ahí vienen las razas, por ahí viene el gigantismo, por ahí vienen muchas cosas, pero por ahí también vienen las enfermedades. ¿Por qué razón? Porque el hombre se concentró en la, según el hombre, evolución genética del hombre, pero como resultado obtenía la degradación genética del hombre. A tal punto que el hombre dejó de ser longevo. Su maldad y su pecado acortaron sus días. Y al final, la destrucción sobre el mismo hombre. El hombre es el artífice de su propio fin. Cuando Dios habla del fin del hombre, habla del juicio final. Es un juicio basado en las obras del hombre. El hombre rebelde y pecador, el hombre que no quiere obedecer al Señor, el hombre que no quiere buscar a Jesús, es un hombre que tiene su fin en la destrucción que él mismo está buscando. Veamos algunas evidencias de la gran inteligencia de los hombres en aquella época. Y solamente algunas, hay como una treintena de excelentes evidencias, pero solamente quiero que veamos algunas cuantas. En la edición de junio de 1851, la revista Science American reprodujo, tomado del Boston Transcript, el informe de una vasija incrustada en una roca que fue dinamitada en el Meeting House Hill de Dorchester, Massachusetts. Medía 4,5 pulgadas de alto por 6,5 en la base, 2,5 de ancho y un octavo de pulgada de grosor. Tenía incrustado, la vasija tenía incrustado, no pegado, incrustado, figuras de flores hechos de plata, una guirnalda de plata, todo labrado preciosamente. O sea, que antes del diluvio habían trabajos de alfarería, de escultura y de muchas de esas cosas que con el tiempo después se lograron realizar. Es decir, que la manipulación de metales ya existía. Por eso es que ya en la genealogía del capítulo 4 de Génesis encontramos que la generación antes del diluvio eran expertos en la manipulación de los metales. Imagínense qué interesante. La evidencia número 2. El 7 de junio de 1991, la señora S.W. Culp de Morrisonville, Illinois, encontró en un carbón, mientras lo echaba en la estufa para cocinar, una cadena de oro de intrincada hechura. Cuando el carbón se quebró, se partió medio a medio con la cadena. Cuando los investigadores se llevaron esa cadena para investigarla, los informes dieron que pasó muchos siglos antes de que ese carbón saliera a la luz. Es decir, que eran evidencias que provienen de la generación antes del diluvio. Pero la ciencia naturalista dice que la manipulación de los metales ocurrió no hace mucho tiempo. Pero las evidencias nos dicen que la generación antes del diluvio ya podía realizar este tipo de trabajos. O sea, eran súper inteligentes. El 13 de febrero de 1961, 3 buscadores de piedra, Miguel Michelson Wallace Lane y Virginia Maxey, hallaron una piedra. Ellos creyeron que habían encontrado una geoda, pero en realidad era una piedra redonda con un hueco en el interior y una hilera de cristales y señales de conchas fósiles. Adentro estaba el resto de algo que parecía un objeto mecánico debajo de la capa exterior de la arcilla endurecida, de piedrecillas y de fósiles. Había una capa hexagonal de una sustancia desconocida, más blanda que el ágata o el jaspe. Esta capa rodeaba un cilindro de 3/4 de pulgada de ancho, hecho de sólida porcelana, y en el centro del cilindro había un eje de metal brillante. Y descubrió que era magnético y no tenía señal de oxidación.
Rodeando el cilindro había anillos de cobre y estos tampoco mostraron corrosión. En el otro extremo una espiral de metal parecido a un resorte. Al probarlo se dieron cuenta que era un instrumento eléctrico parecido a una bujía. Este artefacto de coso, como se conoce ahora, es un vestigio certero acerca de la tecnología prediluviana. Es decir, había electricidad, y no solamente electricidad común, convencional, habían diferentes fuentes de electricidad. Inclusive hace poco por decirlo de alguna manera, Nikola Tesla y los otros, su competencia, estaban tratando de descubrir formas para producir electrificación. Y Nikola Tesla, que murió en la pobreza y que fue un hombre que nunca fue reconocido, por decirlo así, había descubierto que habían fuentes inagotables de energía, de electricidad para el hombre, que esta debía ser gratis. Así lo había pensado él. Pero pues la ambición y esas cosas llevaron a que los métodos cambiaran y ahora tenemos electricidad, pero hay que pagar por ella, la electricidad. Es decir, antes del diluvio habían métodos, formas de generar electricidad distintas. Las joyas, por decirlo así, eran mecanismos para poder llevar a cabo un proceso de electricidad. Habían maneras distintas, eran personas muy inteligentes. Fíjense la característica número 4, y eso, las evidencias que acabamos de ver eran solamente algunas por mencionar. La característica número 4 nos habla acerca de la maldad. Fíjense que el versículo que leímos al principio nos dice: había maldad, mucha, designio del pensamiento y de continuo. Son las palabras claves que podemos encontrar allí. La maldad estaba en toda la tierra, dice. Luego dice que había mucha maldad, es decir, que se había generalizado. Designio del pensamiento, cada cosa que pensaba el ser humano era para hacer maldad. Y era de continuo, siempre. No había momento en el que el ser humano estuviera pensando algo que no fuera para hacer maldad. Y esas eran las condiciones sociales, lo que produjo la destrucción que Dios envió al mundo. Ahora, un gran cataclismo mundial. Es decir, hubo terremotos, se rompieron las cataratas del cielo, se rompió la tierra por los terremotos y el agua comenzó a surgir. 40 días sin cesar de subir el agua subió, terremotos, lluvia, de todo había en la tierra. ¿Por qué razón? Porque el hombre, con su rebelión, con su pecado, había provocado que Dios no pudiese contener más a la naturaleza, y la naturaleza misma traer destrucción al ser humano, porque Dios había designado el fin de la humanidad. Dios lo había designado porque había mucha maldad en la tierra. El hombre no podía seguir viviendo en tanta maldad. Así que el acto de destrucción de la tierra, al final de cuentas, fue un acto de amor por salvar a los pocos que sí amaban a Dios. Mis queridos, el diluvio universal fue el juicio que Dios envió a la generación antediluviana. Y lo peor de todo es que la Biblia dice que estamos como en los días de Noé, en donde las situaciones sociales son igual. El mensaje de arrepentimiento Dios lo envió hace 2000 años a través de Jesús, sus apóstoles, y ahora tenemos un libro llamado Biblia que nos da un mensaje de arrepentimiento. Pero somos nosotros los que tenemos que tomar una decisión. Las señales que ocurren, por ejemplo, estas son las imágenes desde la Estación Espacial Internacional del huracán Katrina en el año 2005. Estas evidencias nos muestran que el mundo ya no puede más con tanta maldad. El hombre está destruyéndose a sí mismo. Jesús ya está por venir por segunda vez a la tierra. Y Él viene a llevar a sus hijos.
El mensaje de salvación, ahí lo tienes. San Juan 3:16 nos dice que el que crea, el que creyere en Jesús, será salvo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, todo aquel que crea en Jesús. Creer en Jesús significa hacer la voluntad de Jesús. Entregarnos a Jesús implica, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense algo. Algunos dicen, pero es que buscar a Jesús, hacer la voluntad de Jesús es muy difícil. Mira, no es tan difícil, es muy fácil. Voy a ponerte un ejemplo. Si tú eres casado o casada, sabrás que lo que voy a decir es verdad. Imagínate el momento cuando tú tenías novio o novia, en este caso, no sé si es un hombre o mujer que está viendo, no importa. Cuando tú tenías novio o novia, ese novio y esa novia se acercaba a ti, sentían mucho amor. Tanto amor que un día tu novio te propuso matrimonio. Y era tanto el amor que tú, mi hermana, terminaste cocinándole, lavándole la ropa, planchándole su ropa. Claro está que de pronto también él te ayuda. ¿Pero por qué? Por amor. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús y nos entregamos a Jesús y vemos y tomamos conciencia de lo que Jesús hizo por nosotros, entonces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces obedecerle a Jesús resulta fácilmente. No me voy a ir a acostar con aquella mujer que vaya. ¿Por qué razón? Porque yo amo a Jesús y me duele en mi corazón fallarle a mi Jesús. No vas a ir a tomar bebidas alcohólicas ni a consumir drogas porque tú estás enamorado de Jesús y te duele en tu corazón traicionar a Jesús. Así como aquel esposo o aquella esposa que ama a su esposo y dice, no lo voy a traicionar porque amo a mi esposo, amo a mi esposa. Esas personas que dicen así realmente han experimentado un amor verdadero. Y estamos en un momento en el que si amamos a Jesús, vamos a serle fiel a Jesús y vamos a seguir adelante haciendo la voluntad de Jesús. Mis queridos hermanos, amigos, la promesa de la segunda venida de Jesús está por cumplirse. Y la venida de Jesús cerrará la esperanza para todo mundo. Y solamente aquellos que estén listos para vivir con Jesús podrán obtener el galardón, el premio final. Sin embargo, la decisión descansa en ti. Eres tú quien tiene que decidir vivir para siempre o morir para siempre. ¿Cuál es tu respuesta a Dios? La salvación es un regalo que Dios te está dando. Es una cajita con un regalo. Es una cajita con un regalo. ¿Qué tú vas a hacer con ese regalo? ¿Lo vas a rechazar? ¿O lo vas a tomar, lo vas a abrazar y vas a vivir con Él para Jesús? Al final de este curso que estamos teniendo en este momento, al final de este curso, porque luego sigue el siguiente curso del diplomado, al final de este curso te quiero decir algo. La generación antediluviana fue destruida porque ellos consiguieron como consecuencia destrucción. Hoy Dios te quiere dar bendición, te quiere dar salvación. Tu actitud no debe ser de rebelión,
debe ser de gratitud y de aceptación a Jesús. No sabemos qué va a ocurrir más adelante. Lo que sí te puedo decir es que yo quiero estar con Jesús. Y allí yo quiero verte a ti. Posiblemente tú no me conoces, nunca nos hemos visto. Pero yo quiero un día verte a ti en el cielo. Abrazarte. A lo mejor este video te sirva para poder buscar a Jesús de verdad. Pídele perdón a Jesús, pidámosle perdón a Jesús por nuestros pecados. Y digámosle a Jesús que queremos hacer su voluntad cada día. Acércate a Él. Confía en Jesús. Aun cuando la situación parezca adversa, confía en Él y entrégate a Él. Y bien, cuando Él venga, nos dará la recompensa. Dios te bendiga mucho.